Buenas jóvenes, espero que estén muy bien. Esta cápsula está dedicada al capítulo 9 del PIMBOK, que es precisamente los recursos humanos de gestionar. Acuérdense que tenemos esta estructura, hemos ido viendo cada proceso, ya tenemos muchos de los áreas de conocimiento, ¿verdad? Desde la integración hasta la calidad, y en esta cápsula nos vamos a concentrar en los recursos humanos, que tiene un proceso en planificación, que es el que vamos a planificar precisamente en este curso, y tiene tres procesos de ejecución, ¿no? Que lo pueden ver con más claridad. Recuerden que estos procesos de planificación casi que se van haciendo de manera paulatina y paralela, entonces vamos a ocupar unos de otros, ¿verdad? Nosotros los hemos estado viendo para el conocimiento, pero es importante que ustedes tengan claridad en que vamos a irnos alimentando uno del otro, ¿verdad? Eso quiere decir que ya cuando veamos todas las áreas de conocimiento para la entrega final, pues tenemos que revisar sí, que todo coincida. Muy bien. La gestión de recursos humanos incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. Ojo, el equipo de proyecto pueden ser, bueno, las personas que están trabajando en conjunto, ¿verdad? Pero si estoy sola o solo en este curso, mi equipo de proyecto puede estar integrado inclusive por otras personas de la institución en la que estoy trabajando o tenga que contratar los servicios de otras personas. Entonces, vean que la gestión de recursos humanos se refiere a esas personas que voy a necesitar para que el proyecto se efectúe, ¿verdad? El equipo de dirección de proyecto pues es un subgrupo y es el responsable de las actividades de que inicien, planifiquen, ejecuten, monitoreen, controlen y cierren, ¿verdad? en los diferentes procesos. Este equipo puede dominarse también como un equipo ejecutivo o un equipo directivo y normalmente en proyectos pequeños como los de nosotros, las responsabilidades de la dirección del proyecto pueden ser compartidas o puede haber solo un director o directora que administre exclusivamente este liderazgo, ¿verdad? El patrocinador del proyecto puede trabajar dentro del equipo, por eso les digo que puede ser que dentro de ese equipo, aunque ustedes estén solos y solas académicamente hablando, pueden ser que dentro de ese equipo estén personas de la institución, ¿verdad? Porque normalmente colaboran en el financiamiento, en la aclaración del alcance, en el monitoreo, ¿verdad? O en el ejercicio de influencia de otros interesados. Esto, de hecho, en el estudio de caso que nosotros vimos hace unas semanas de español, ¿verdad? En el proyecto español, de hecho, uno de los principales patrocinadores, que era la municipalidad, era parte del equipo, precisamente. Importantísimo, acuérdense que dirigir y liderar el equipo implica influenciar, ¿verdad? En las diferentes personas, pero también en los asuntos de índole cultural de la organización, tener un comportamiento profesional y ético en función de asegurarnos en todo el proceso que se genere los diferentes comportamientos profesionales que esperamos, ¿verdad? Y éticos dentro de la aplicación. Bien, la gestión de recursos humanos, como les decía, tiene cuatro procesos. Uno de estos, que es el primero, solo ese es el que está en el grupo de procesos o en la fase de planificación, que obviamente se llama planificar la gestión de recursos humanos. El beneficio clave de este proceso es establecer roles y responsabilidades del proyecto, tener un organigrama del proyecto y el plan para la administración de ese personal, ¿verdad? Esto también incluye si necesitamos adquirir algún recurso humano, cuándo va a entrar, ¿verdad? Ese cronograma y cuándo va a salir. Ojo, eh, es importantísimo en este proceso para las personas que están con alguien más, pues es un poquito más fácil, pero para las personas que están ahorita trabajando de manera individual, si solo van a trabajar de manera individual, tienen que especificarlo y especificar y justificar por qué, ¿verdad? Igual, recuerden que si ustedes, no sé, necesitan un diseñador gráfico o van a contratar gente para que haga charlas, por ejemplo, todo eso es parte de este proceso. Entonces, planificar la gestión de recursos humanos.
es identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades de esas personas y las habilidades requeridas, ¿verdad? Así como cuál va a ser la comunicación. Todo para así crear un plan para administrar el personal. Puede ser que ustedes todavía no tengan a las personas, así como bien identificadas, pero la idea con el plan de recursos humanos, que es, o de gestión de recursos humanos, que es la principal salida de este proceso, es que quede una especie de prospectos de roles. O sea, que ustedes sepan, bueno, para hacer este proyecto ocupo estas personas necesitan estas habilidades, van a tener estas responsabilidades y estos roles, aunque todavía no tengan a las personas. Si ya las tienen, pues se pueden mencionar, pero si no, es el rol como tal. ¿Qué necesito? Necesito de entrada el plan de la dirección, los recursos requeridos para la actividad, es decir, planificar qué recursos humanos necesitamos para cubrir las necesidades del proyecto o los requisitos del proyecto. Por ejemplo, el diseño gráfico, por ejemplo, es el que se me ocurre que puede ser que la mayoría necesite. Y obviamente factores ambientales y activos de la empresa. ¿Verdad? Que ahí también en esos activos, por ejemplo, puede ser que nosotros necesitemos personas que ya están dentro de la empresa. En el estudio de caso que vamos a ver esta semana, si ustedes ven el documento, se hizo una evaluación docente, ¿verdad? Ese instrumento se hizo obviamente a papel y lápiz, pero después se tuvo que meter en el sistema informático de la institución. Entonces, dentro de los recursos humanos de ese proyecto tiene que estar la gente de TI, aunque no estaba preliminarmente como parte del equipo, en esa fase del proyecto de ejecución es parte del equipo, entonces uno debería de planificar ese recurso humano. Ok, ¿qué técnicas usamos? Normalmente, que esto lo usamos de hecho para el proyecto final, organigramas y descripciones, es decir, diagramas jerárquicos, que eso se les pide en el informe final, ¿verdad? Pero también puede ser matrices o texto, donde se especifique los roles, quién es el supervisor, quién es la persona responsable de algunas tareas, quiénes van a ser consultores o informantes. Es muy importante hacer un organigrama con las personas del equipo. Igual, si es una sola persona, pues el organigrama pues, va a tener solo una cajita, pero igual tenemos que especificar por qué solo una sola persona. También se hace como, o se usa como técnica la creación de relaciones de trabajo, que básicamente es especificar mediante un diagrama cuál es la interacción formal e informal con las personas dentro de la organización, ¿verdad? Que eso también puede ser incluido, ¿verdad? Puede ser que necesitemos, como les decía, personas dentro de los patrocinadores que sean parte del equipo. Y es una manera constructiva de comprender pues, los factores interpersonales y políticos que pueden tener algún impacto en la administración del personal. También podríamos usar, bueno, las teorías de organización, porque eso nos da insumos acerca de la manera en que se comportan las personas, los equipos y las unidades de organización. Obviamente podemos usar también juicios de expertos y reuniones. La salida es este plan de gestión de recursos humanos. ¿Qué trae el plan de gestión de recursos humanos? Que es un poquito lo que dice, les va a pedir en el trabajo final. Bueno, roles y responsabilidades. Entonces ustedes describen en prosa los integrantes del equipo del proyecto, cuál es su rol, cuál va a ser su grado de autoridad, su grado de responsabilidad y su competencia. Es decir, su especialidad, lo que sabe hacer. Puede ser que cada integrante tenga una autoridad, una responsabilidad o una competencia diferente por objetivo, entonces eso se debe escribir por objetivo. Y obviamente si hay otras personas involucradas como voluntarios que no necesariamente entran en recurso humano porque no se les paga, pero bueno, es parte de personas que ayudan en el proyecto, si hay voluntarios o empresas aliadas, deberían aparecer también, ¿verdad? Y se debe juntar una imagen del organigrama del equipo. En el caso del el plan, plan de gestión de recursos humanos, pues tiene, como les digo, roles y responsabilidades, pero también tiene el plan de administración del personal. Y aquí lo que se debe escribir es si se necesita adquirir personal o no, cómo sería el proceso de contratación, se debe escribir el calendario de la necesidad del recurso humano, o sea, cuándo, en qué etapa del proyecto se va a utilizar, y si necesita capacitación, cómo va a ser, cómo va a ser el reconocimiento del recurso humano,
cuáles van a ser las modalidades para verificar el cumplimiento de sus responsabilidades, por ejemplo, evaluaciones o asistencia o informes. Eso es lo que la salida de este proceso. Tenemos el segundo proceso, que es adquirir equipo del proyecto. Vean que ese ya está en la fase de ejecución. Y aquí lo que se espera es describir y guiar la selección del equipo y la asignación de responsabilidades para obtener, ¿verdad?, un equipo competente. Bien, entonces, proceso de adquirir equipo de proyecto. Confirma la disponibilidad de recursos humanos y consigue el trabajo necesario para completar las actividades del proyecto. Ocupo el plan de gestión que me salió del proceso anterior y los factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Hay algunas técnicas que podemos utilizar, por ejemplo, la asignación previa, que es cuando los miembros del equipo del proyecto se seleccionan con antelación, ¿verdad? Que no necesito hacer entrevistas ni nada por el estilo. Esta técnica se puede usar cuando ya ustedes tienen personas específicas que pueden ser competitivas y depende mucho también del acta de constitución. A veces ya desde ahí está asignado el personal. También se puede utilizar la negociación, ¿verdad? Poder negociar las horas de personal que ya está dentro de la empresa. La adquisición, cuando la organización no cuenta con el personal interno, entonces sí se requiere hacer entrevistas, si se requiere subcontratar, ¿verdad? Bueno, puede ser contratar personas como tal o subcontratar a una organización que ayude en ese proceso. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, ahora sí, las salidas es la asignación. Bueno, antes de las salidas me faltaba un par de técnicas. También podemos usar equipos virtuales, ¿verdad? Eso también es importante que ustedes lo sepan, no tiene que ser presencial. Y podemos usar análisis de decisiones multicriterio de disponibilidad. ¿Qué es eso? Analizar de los candidatos que tenemos el costo que implica añadirlo en el equipo, la experiencia que tiene y cómo puede contribuir en el proyecto, su capacidad en cuanto a las competencias que se necesitan para el proyecto, conocimientos que tenga en proyectos similares, habilidades y importantísimo la actitud, ¿verdad?, con la que este miembro del equipo enfrenta pues las adversidades. También podría ser importante considerar la ubicación geográfica, ¿verdad?, sobre todo zona horaria y sus capacidades para comunicación, sobre todo si se necesita de manera virtual. Ahora sí, perdón, las salidas. Entonces, la asignación del personal del proyecto, es decir, quiénes son las personas que van a trabajar y cuáles van a ser sus roles. El calendario de recursos, o sea, documentar cuáles son los periodos de tiempo durante los cuales el miembro del proyecto va a estar disponible y actualizar, obviamente, la documentación del proyecto con esta información nueva. El tercer proceso es desarrollar el equipo del proyecto y este es un proceso muy bonito porque el beneficio clave de este proceso es hacer crecer al equipo, ¿no? Entonces, acá lo que hacemos es mejorar las competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente en general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. Acá se ocupa las entradas de los procesos anteriores, plan de gestión de recursos humanos, asignación del personal del proyecto y calendario de recursos. Aquí, pues, entre las herramientas, todo lo que tenga que ver con capacitación de habilidades interpersonales, actividades de team building, ¿verdad? Para desarrollar el espíritu del equipo, generar reglas básicas de convivencia del equipo, tener un programa de recompensas y todo lo que tenga que ver con herramientas para evaluar el desempeño. ¿Qué salidas tenemos acá? Las evaluaciones de desempeño del equipo para ver cómo ha aumentado, ¿verdad? Más bien gracias a la capacitación de este proceso, cómo ha aumentado el desempeño del equipo y actualizar los documentos del proyecto. Por último, pero no menos importante, tenemos el proceso de dirigir el equipo de proyecto, que este proceso, básicamente, jóvenes, es realizar el seguimiento de desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas, gestionar cambios, en fin de optimizar el desempeño del proyecto. Esto normalmente, obviamente, le corresponde al director o directora del proyecto. Para esto necesitamos el plan de gestión de recursos humanos, la asignación del personal, las evaluaciones, si hay registro de incidentes, ¿verdad? De problemas o quejas por parte de otras personas a nuestro equipo, informes de desempeño de trabajo y todos los activos de la organización.
¿Qué podemos usar para la dirección del proyecto? Pues la observación, conversar con las personas, las evaluaciones de desempeño, habilidades interpersonales y obviamente la resolución de conflictos. Normalmente en este proceso lo que puede salir, ¿verdad? No necesariamente, en este proceso particular no necesariamente tiene que salir algo, pero pueden salir solicitudes de cambio, incluso solicitudes de cambio personal, ¿verdad? Que ojalá que no. O que eso podría implicar despidos, o también solicitudes de cambio en relación a los roles o responsabilidades de estas personas. Bien, Hollis, con eso terminamos la gestión de recursos humanos. Sigamos trabajando.